Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. Amigos, en esta ocasión les voy a mostrar esta Ford de Hot Wheels que le hicimos un custom. Le hicimos una suspensión 10x10. Corríjanme si me equivoco, si está bien o mal llamada. A las que le pongo 6 llantas, le pongo 6x6. Entonces a esta le hicimos un custom con 10 llantas. Lo peculiar de esta suspensión es que la hicimos 100% con bisutería, como ya lo han visto en videos pasados. Y algo que también tiene de especial este custom es que lo realizamos en un tiempo récord. Lo hice en 3 tardes, aproximadamente 9 horas de trabajo. Y como pueden ver, los espejos también son dinámicos, se pueden mover y son 100% metálicos. La suspensión tiene gran movimiento, tanto la delantera como la trasera. Ya tenía tiempo queriendo realizar un custom como este. Como saben amigos, aquí en Mecanicustom tratamos de resaltar alguna función o alguna acción que hagan nuestros Hot Wheels, como la función de estas 8 llantas, que yo le llamo suspensión de balancín. No sé si sea correcto, pero así la llamo yo. O amigos, ¿cómo le podríamos llamar? Déjenmelo en un comentario. Y obviamente debe de resistir, porque yo sí juego con mis carritos. Y si es un Mecanicustom, debe de rodar. Y rueda muy bien. Y otra cosa que tiene, que me gustó mucho, es esta función de los espejos, que se puedan mover. Y como son metálicos, los podemos mover sin miedo, no se van a romper. Todo lo que ven en este Hot Wheels Custom de accesorios que le agregamos está hecho 100% de bisutería. El único requisito es que todas las piezas sean metálicas, que se puedan soldar, porque las soldamos con soldadura de estaño. La bisutería es muy económica y no podían faltarle sus super llantas de Samet Wheels. Otra cosa que también a esta suspensión la hace especial es que le podemos ajustar la altura. Y más adelante les voy a mostrar cómo. No se pierdan ningún detalle. Como pueden ver, esta suspensión tiene gran apertura. Ahora vamos a probar esta suspensión. Vamos a ver cómo funciona el balancín trasero. Este efecto que hace me gustó mucho. Como podemos ver, tiene un rango muy amplio. Y las llantas no deben de topar en ninguna parte. Siempre deben de rodar. Así como se muestra. Como podemos ver amigos, toda esta suspensión la monté en 4 amortiguadores, que también los hicimos de bisutería y funcionan muy bien. Y a continuación la vamos a desarmar para mostrarles todas sus partes. Desafortunadamente no pude grabar nada del proceso. Como tenía que hacerlo muy rápido, no me di el tiempo de estar grabando. Pero ahorita vamos a ver pieza por pieza y todos sus componentes. Como les comentaba, todos sus accesorios son metálicos porque se requiere que se puedan soldar, como las horquillas de la suspensión. Y como primer requisito para un Mecanicustom es que debe de rodar. Aquí les muestro el roll bar, también hecho de bisutería. Y la llanta de refacción, sin pecar de exagerado, también debe de rodar. Los estribos y el parachoques delantero, junto con sus faros, también son metálicos. Nomás los recubrí con un poco de silicón caliente. Comenzamos con el desarmado. Para proteger un poco los espejos, vamos a cerrarlos. Para quitar el chasis con todo y la suspensión, solamente requerimos quitar este tornillo. Solamente utiliza un tornillo central. Y este tornillo, valga la redundancia, atornilla en los interiores. Y ahí ya podemos quitar el componente completo. Y así quedaría nuestra carrocería junto con los interiores. Esto lo pegué todo con cola loca o pegamento de contacto. Ya no lo puedo desarmar más. Pero lo más importante viene ahora.
este componente, la suspensión junto con el chasis. Y aquí vamos a poder apreciar más cómo funcionan esos amortiguadores. Los amortiguadores traseros, como pueden ver, están casi acostados. Y estos tornillos son los que detienen y nos dan la altura de la suspensión trasera. Si los apretamos, se bajaría. Y si los aflojamos, se hace más amplio el trabajo. Cometí el error de pegar estos estribos. Les puse una pequeña gota de pegamento. Como saben, a mí me gusta que se desarmen lo más posible. Pero como lo iba a exhibir, no quería que se me desarmara. Primeramente vamos a desarmar la suspensión delantera. Vamos a guardar ese tornillo que se guardó solo. Y vamos a retirar estos tornillos que vienen en color negro. Estos son los que nos dan la altura de la suspensión delantera. Y aparte de darnos la altura, nos sirve como tope para que no se nos desarme. Por eso, si quitamos estos tornillos, la suspensión delantera queda suelta. Por eso, sí es necesario que estos tornillos sean de cuerda fina o muy fina, para que con muy poco movimiento nos haga muy poco recorrido. Esa parte sí es muy importante. Y ahora ya podemos sacar los amortiguadores delanteros. Como se puede ver, están sueltos, pero todos van dentro de una guía. Y estos son los amortiguadores delanteros. Amigos, sí fue todo un reto hacerlos, pero como ya hemos realizado unos, los invito a que vean el tutorial completo de cómo realizar amortiguadores para tus Hot Wheels. Estos resortes que estoy utilizando son de pluma o lapicero. Están un poco duros, pero cumplen con la función. Vamos a ponerlos por acá y continuamos. Estas serían las horquillas delanteras, también hechas de bisutería. Y ahí mismo le incrustamos los ejes de las llantas delanteras. Continuamos con la suspensión trasera. Más o menos es el mismo sistema, solamente que ahí colocamos el balancín. Vamos a retirar los tornillos que tenemos de tope o ajuste de altura. Se puede utilizar cualquier tipo de tornillo, pero yo recomiendo que sea de cuerda fina, para que sea un poco más fácil de calibrar la altura. Ahora sí, con mucho cuidado y con mucha paciencia, vamos a retirar los amortiguadores traseros. Estos sí los sujeté con un pasador, con un perno de misma bisutería. Aquí podemos apreciar más a detalle cómo es la colocación. Se dificulta un poco, amigos, pero sí se puede. Hay que tener paciencia. Y sobre todo, disfrutarlo. Y aquí podemos ver la posición en que quedaron nuestros amortiguadores traseros. Es exactamente el mismo sistema para los amortiguadores, hecho de bisutería, y sus resortes de pluma o lapicero. Estos se detienen con un pasador o perno. Como el mismo amortiguador hace presión con los resortes, no es necesario pegar este pasador. Y así es más fácil de desarmar. Con calma, con paciencia. Aquí sí fue necesario apoyarnos con unas pinzas de punta. Por eso les digo, amigos, que entre más se pueda desarmar es mejor. Y así se pueden hacer modificaciones o correcciones. Estos serían los amortiguadores traseros. Como se puede ver, son muy parecidos a los delanteros. El resorte sí está un poco duro, pero todavía no encuentro un resorte adecuado. Pero créanme, amigos, que estamos en su búsqueda. Y como se puede observar, todas las piezas del amortiguador están soldadas con soldadura de estaño. Ahora vamos a retirar este componente, que yo le llamo balancín. Vamos a verlo más adelante. Quiero mostrarles las horquillas traseras. Son muy simples de hacer. Por ahí tengo un video de cómo soldar con cautín. Se los recomiendo que lo vean. Les va a servir. Y esta pieza, amigos, esta es la que puso a prueba toda mi paciencia. Está hecha de muchas piezas pequeñas independientes.
Entonces, al momento de soldar una, se desoldaba la otra. Esto sí requirió de paciencia. Pero sí se puede, amigos. Ahí se puede observar toda la soldadura. Igualmente que las llantas delanteras, los ejes están incrustados. Y así quedaría nuestro chasis. Desgraciadamente no lo puedo desarmar más para mostrárselos. Pero ahí se puede ver más o menos la posición de las cosas. Como les comenté al principio, pegué los estribos y ya no puedo desarmar más. Pero aquí se puede apreciar cómo deben de quedar las piezas. Deben de quedar sueltas. Los amortiguadores son los que van a hacer toda la función. Y como es mi lema, amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. Y funciona muy bien. ¿Qué tal les ha parecido este custom? Todavía no le pongo nombre y quisiera pedirles que me ayudaran a bautizarla. ¿Cómo le pondríamos a este custom de Hot Wheels? Déjenmelo en los comentarios. Y aquí se puede ver el trabajo de la suspensión en todo su esplendor. Trabaja muy bien. Sí me gustó mucho el efecto que hace ese balancín trasero. ¿O qué opinan ustedes, amigos? No olviden suscribirse, amigos. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.